¿Qué evento te traumó para toda la vida? Intenté quitarme la existencia con mi novia de 10 años, un año después, ella lo hizo. La próxima semana se cumplirá el segundo aniversario de su muerte. No puedo dormir, perdí 20 kilos y sigo aquí porque su perro que ahora tiene 17 años me necesita. Un amigo murió justo frente a mí mientras hacía sprints en los entrenamientos de atletismo. Tenía 16 años y la sonrisa más grande del mundo, era el chico más amigable de toda la escuela. Estábamos haciendo sprints y en el último, simplemente se desplomó justo al final. Los ojos se le pusieron en blanco, echando espuma por la boca y volviéndose azules. Corrí a la sala de pesas y llamé a mi entrenador de fútbol. Corrimos de regreso hacia mi amigo, que yacía en el mismo lugar, comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar y recuerdo a mi entrenador de fútbol gritando, «¡Vamos, Adam!». La ambulancia llegó allí y continuó con el RCP, lo llevaron al hospital, pero ya no estaba con vida. Resultó que tenía una válvula un poco rota en su corazón. Sin embargo, este tipo era un atleta de alto rendimiento. Quinto lugar el año anterior en el torneo de lucha libre del estado de Wisconsin. Nuestra escuela tuvo un montón de muertes extrañas por alguna razón. Ahora soy bombero a tiempo completo y hago lo que puedo por las personas cuando más ayuda necesitan. A los 11 años mi padre se fue al sótano a trabajar en algunas piezas, esto era bastante común. Mi madre acababa de llegar del trabajo y se fue a duchar, pasan 20 minutos y ella sale preguntándose dónde está mi padre, vamos a verlo al sótano. Para mi sorpresa, está tirado en el suelo, con la lengua fuera, la cara azul, sin moverse ni respirar. Había muerto a causa de un repentino infarto. Mi madre y yo intentamos durante más de una hora resucitarlo con RCP en lo que llegaba una ambulancia, no hicieron más que declarar que estaba muerto. Hace 3 días se cumplió el tercer aniversario de su fallecimiento. Nunca es más fácil tratar de comprender que nunca volverá. Siempre estaré traumatizado por este evento. El hecho de que también había perdido a mi bisabuela en enero del mismo año no ayudó a mi situación. Entonces opté por hablar con uno de mis amigos sobre la situación y con su apoyo, dejé atrás algunas ideas sobre quitarme la existencia y decidí que mi voluntad de vivir era enorgullecer a mi padre y cuidar de mi madre. Pude sacar los pensamientos malos de mi cabeza, solo los tenía al principio debido a que me había culpado por no haber aprendido de mi padre cuando era más joven y me sentía como si él se hubiera avergonzado de mí, a pesar de que estaba orgulloso de mí cuando era niño. Incluso hice la promesa de que cumpliría mi deseo, que era hacer algo por mí mismo y no desperdiciar la oportunidad. Todavía lo extraño hasta el día de hoy, y nunca dejaré de extrañarlo, y mi promesa es hacer realidad su deseo. Mi padrastro había abusado constantemente de mí en la casa de mi madre desde que tenía alrededor de 6 años, y como mi madre estaba ausente trabajando todo el tiempo, realmente no se daba cuenta cuando él nos golpeaba a mí y a mi hermano. Mi padrastro era un borracho, nunca entró en el negocio laboral, y cuando lo hizo, fue bueno para mí y mi hermano pequeño estar lejos de ese tipo de cosas. Siempre fui como una figura paterna para mi hermano, porque tenía que ocupar el puesto. Crecimos juntos lo más unidos que podían ser 2 hermanos. Años más tarde, yo tenía 14 años en ese momento, mi padrastro llegó a casa un día y dijo que estaba cansado de que su hijo y yo lo ignoráramos y como mi madre había tenido recientemente otro bebé, yo estaba cuidándolo en mi habitación, probablemente dándole el biberón y tratándolo de dormir. Después de ignorar a mi padrastro, como siempre intentamos hacer, mi padrastro entró, tomó al bebé y procedió a tirarlo contra mi puerta. Me enojé mucho y automáticamente luché lleno de rabia por lo que mi padrastro había hecho. Hasta que las cosas cambiaron y mi padrastro sacó un arma. En ese momento, mis 2 hermanos estaban en la habitación conmigo y yo solo estaba mirándolo como quitaba el seguro. Me agarró por la camisa y me inmovilizó contra la pared, apuntándome. Me había gritado y me mantuvo inmovilizado durante 40 minutos diciendo lo mal hijo que era y lo ingrato que era con la familia. Se necesitó mucha madurez para tragarme mi orgullo y admitir que tenía razón, para que no me hiciera daño delante de mis hermanos. Yo tenía tendencias autodestructivas en ese momento, así que realmente no reaccioné más allá de la ira, y no me hubiera importado si él me desvivía porque eventualmente lo habría hecho yo mismo en un caso de todos modos, pero no podía dejar a mis hermanos sin su hermano mayor. Eso fue aterrador y traumatizante para los 3. Un extraño abuso de mí violentamente en un callejón.
Pero tal vez la parte aún más jodida fue la forma en que me trataron las personas que se supone que te ayudarán después. Cuando fui al hospital por el abuso, donde básicamente estás en una situación vulnerable que ni siquiera describiré, la mujer dijo, vaya, hay muchos fluidos allí, lo que me hizo llorar. Entonces el proceso de presentación de informes fue jodidamente horrible. En entrevistas grabadas, el detective me preguntó cosas como por qué no grité y cómo pudo haber sucedido esto cuando había un oficial patrullando esa área muy concurrida. Luego arruinaron mi reporte de abuso. No hubo justicia y sinceramente si alguna vez me volviera a pasar no lo denunciaría. A este país no le importa. Ahora tengo trastorno de estrés postraumático y no puedo salir por la noche. También tengo trastorno de estrés postraumático debido a otro evento traumático del que no hablaré, pero estoy trabajando en ello con terapia. Excepto que ahora mi terapeuta consiguió un nuevo trabajo, así que tengo que empezar con alguien nuevo y no sé si podré aceptarlo. Mi novia y yo acabábamos de pasar una estancia en un spa en un hotel elegante. Me lo regaló para mi cumpleaños hace como un año, pero por culpa del COVID no pudimos tener la oportunidad. De todos modos, regresábamos a casa bastante cansados y felices por la estadía que tuvimos. Mientras conducimos a las afueras de una ciudad, miro a mi izquierda. Y veo una mujer caminando por un sendero al costado del camino. A solo 100 metros de la carretera llega un coche a toda velocidad y gira bruscamente a la derecha, golpeando a la mujer. Era bastante oscuro, pero bajo su luz literalmente podía ver su cuerpo destruirse en pedazos. En estado de shock, pisé el freno. Mi novia gritó, y porque lo vio todo. Grité, ese auto simplemente la golpeó. Mi novia no entiende, pero le digo que se quede en el auto. Lo que vi más tarde fue puro caos. Solo estaba yo en la escena. Tuve que caminar hasta lo que quedaba de la mujer. Solo partes y un conductor claramente ebrio y aún así, tuve que tomar esta situación bajo control y llamar al 911. No voy a entrar en detalles ya que todavía estoy lidiando con el horror que vi allí. Todo lo que puedo decir es que desde esa noche, ya no he tomado ni un solo sorbo de cerveza, ni he conducido de noche ni simplemente he ido a exceso de velocidad. Paramédico y despachador del 911 aquí. Vivimos traumatizados. Algunos ejemplos. Entrené a una niña pequeña sobre RCP con su padre quien había sufrido un infarto porque ella era literalmente la única allí con edad suficiente para tal vez hacer un esfuerzo. El miedo y el dolor en su voz me rompieron el corazón. Se sintió como una eternidad para que alguien llegara hasta ella. No logró salvar a su padre. Insistí en que todos los que respondieran le dijeran que hizo un buen trabajo y que no era culpa suya, y le sugerí a mamá un terapeuta para niños, pero todavía me preocupa que piense que es culpa suya. Pienso en ella a diario. Un bebé perdió la existencia cuando los padres que dormían juntos se volcaron sobre él. Por lo demás, eran padres buenos y preocupados y tampoco primerizos. Estaban tan cansados. Hay un ruido de grito o llanto que los padres hacen cuando les dices que no hay nada que puedas hacer. Todavía puedo oírlo. Nunca duermas junto a un bebé. Una anciana llamó al 911 quejándose de que tenía depresión. El oficial le dijo que podía ir al baño mientras llegábamos para llevarla al hospital. La anciana se quitó la existencia antes de que llegáramos. Pateamos la puerta y entramos y solo había líquido rojo por todos lados y ella estaba sin vida. Solo nos llamó porque no quería que fueran sus hijos quienes la encontraran. Yo tenía como 8 años y mi mamá me dejó para cuidar a mi hermano de 2 años en un parque mientras ella bebía y hablaba con algunos amigos suyos. Mi papá vino y llevó a mi hermano al baño y lo olvidé porque estaba jugando con otros niños en la fiesta. Ella se acercó y preguntó dónde estaba y yo no lo sabía, así que me agarró bruscamente y comenzó a arrastrarme para buscarlo antes de que nos acercáramos a un tipo con muletas que dijo que lo vio ir con un hombre. Mi mamá comenzó a gritarme que me odiaba y deseaba que estuviera muerta y que debería haber sido yo mientras yo lloraba y mientras ella me arrastraba. Luego vimos a mi papá y a mi hermano pequeño salir del baño con mi hermano. Mi mamá me soltó y me dijo que fuera a jugar, pero no lo hice y me amenazó con darme algo por qué llorar mientras estaba de mal humor en un banco del parque antes de que mi papá me enviara a jugar. He sido policía en una zona muy transitada durante 21 años. Te daré los aspectos más destacados. En 2002, fui el oficial informante de un hombre que golpeó en la cabeza y desvivió a sus hijos de 11 y 14 años delante de su esposa, y luego se quitó la existencia. El niño de 14 años estaba sin vida cuando llegué allí.
Intenté salvar al niño de 11 años, pero no hubo forma de salvarlo. Falleció en la ambulancia. En 2016, yo era el oficial informante cuando un hombre prendió fuego a su novia de 64 años después de echarle gasolina en la cama. La mayor parte de su cuerpo sufrió graves quemaduras. Su piel colgaba de ella. Ella perdió la vida una semana después y él cumple cadena perpetua en prisión. Hace aproximadamente un mes, 2022, yo era uno de los 2 oficiales que informaron cuando la esposa de uno de nuestros reclutas de la academia se autoquitó la existencia durante una disputa doméstica. Ella falleció en el hospital. Intentamos razonar con el recluta, pero dijo que no era una amenaza para él ni para los demás. Se negó a dejarnos llevar sus artefactos y nos echó de su casa. Se quitó la existencia mientras yo estaba en su camino de entrada. Lo encontré. Un capitán fue degradado por eso. Legalmente no había nada que pudiéramos haber hecho, pero tal vez había algo que un supervisor podría haber hecho mejor. Todavía no lo sé. La última vez que hablé con mi mamá, y luego, cuando la vi por última vez, ella todavía estaba viva. Perdí a mi madre por complicaciones con el COVID-19 en marzo de 2021. Claro, ella había estado muy debilitada por los acontecimientos de los 2 años anteriores, 3 cirugías importantes, quimioterapia y cuando contrajo el COVID. Estaba en el hospital y le diagnosticaron 2 tumores cerebrales, razón por la cual hicimos todo lo posible para protegerla, pero obviamente, al final fallamos en ese aspecto. Nos reunimos todos para una celebración familiar cuando la dejaron regresar a casa antes de que la operaran de los tumores cerebrales, ya que mi papá celebró su cumpleaños, y a los pocos días mis papás celebraron su aniversario, pero en la fecha del aniversario mamá estaba de regreso en el hospital y 2 días después la sometieron a un sueño inducido. Hablé con ella unas horas antes, sus pulmones le fallaban y, aunque estuviera recibiendo oxígeno, apenas respiraba con dificultad. Y luego solo nos permitieron verla la semana antes de su muerte. Cuando me permitieron entrar al cuarto, casi no la reconocí, nunca la había visto tan quieta. Ninguna serie de hospitales te prepara para un ser querido del que sobresalen miles de millones de tubos. Y nada puede prepararte para el momento en que les tomes la mano y por primera vez no te devuelvan la presión. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos.